Vamos con el ejercicio 3.7. Nos pide que evaluemos la estructura interna de la escala de autoestima física. Quien dice evaluar la estructura interna va a ser realizar un análisis factorial exploratorio, que es el que vemos a lo largo de la asignatura. Los ítems de la escala de autoestima física lo tenemos, por ejemplo, en la propia base de datos, o también los tenemos aquí, que los he llevado para verlo algo más grande. Son preguntas como: mi cuerpo es sexualmente atractivo, me gusta mi propio aspecto sin ropa. Tenemos hasta 7 ítems. Esta escala se supone que es unidimensional. Por ser, no es una escala que en sí misma agote un cuestionario, sino que esta es una subdimensión dentro de un cuestionario. Que no hay ningún problema en utilizar subdimensiones de cuestionarios si uno no necesita evaluar la totalidad de las dimensiones que incluía, sino que uno va a por una dimensión, a por un aspecto más específico. Son, como decía, 7 preguntas y los procesos de un análisis factorial van a ser siempre los mismos. Primer paso: determinar el número de factores a retener. Vamos a necesitar combinar varios criterios, uno teórico y dos empíricos. El teórico es lo que se esperaba encontrar. En este caso decíamos que se entiende que la escala es unidimensional. Vamos a ver el gráfico de sedimentación y realizaremos un análisis paralelo. Y combinando la información de estas 3 fuentes es como podremos tomar decisiones. Para ello empezaremos el análisis factorial desde la idea de que se va a cumplir lo que esperábamos encontrar. En este caso, arrancaremos ejecutando y llevando a cabo un análisis factorial unidimensional. Entramos en SPSS y en analizar vamos al menú de reducción de dimensiones, ahí a factor, y vamos a tomar los 7 ítems de la escala de autoestima física. Seleccionados, y nos vamos al menú de extracción. En el menú de extracción no queremos la opción por defecto, sino factorización de ejes principales. Hay otras alternativas que funcionarían adecuadamente, de hecho, básicamente cualquiera de ellos, excepto justo la que es el valor por defecto, pero la que presenta menos supuestos de distribución y la que va a dar funcionamiento adecuado en la mayor cantidad de condiciones va a ser factorización de ejes principales. Vamos a solicitar el gráfico de sedimentación porque así podremos ver ese criterio de definición de factores a retener, ya lo tendremos en pantalla, y tomamos nosotros la decisión de cuántos factores queremos extraer. Queremos extraer 1. Esta opción superior sería que en lugar de controlar nosotros el proceso, darle el control al ordenador, que no es lo que queremos. Pulsamos continuar y en rotación, ¿qué haríamos ahora? Dado que solamente queremos extraer un factor, no va a haber ningún margen para aplicar una rotación, porque ¿qué va a hacer el análisis factorial? Va a trazar la línea, el eje que mejor agrupe esos puntos, y no sería necesario girar esa línea para todavía adaptarse mejor a esos valores observados, porque ya tenemos la línea óptima para justo esos valores. ¿Qué ocurriría si seleccionáramos una rotación oblicua aunque no fuera necesaria? Lo único que pasaría es que abajo nos mostraría un pequeño mensaje de error indicándonos que no era viable aplicar la rotación. Luego, en una situación como esta, decir que no queremos ningún tipo de rotación o seleccionar una rotación oblicua nos llevaría al mismo lado. ¿Por qué? Porque aunque seleccionemos una rotación oblicua, el ordenador no va a ser capaz de ejecutarla. Como decía, me da igual esta que esta. Para que lo veáis, voy a seleccionar la rotación oblique. Continúo y ya tengo definidas los 2 primeros criterios. De momento estoy en la fase de ver cuántos factores es razonable extraer, no en la fase de interpretación. Le doy a pegar y ejecuto la sintaxis y en el resultado aquí tengo lo primero que yo quiero mirar, que es el gráfico de sedimentación. Aquí tengo una línea suavemente descendente y lo que se sitúa por encima del codo es única y exclusivamente un punto. Tantos factores puedo retener como ítems, 7, y este es el autovalor, que es una medida de capacidad de resumen, de capacidad explicativa. ¿Por qué quedarme con 1? Porque es el que destaca por encima. ¿Y por qué no quedarme con 2 cuando yo podría decir todavía algo estoy explicando? Porque bajo la idea de todavía algo estoy explicando, caería en cascada desde el 2 hacia adelante. Sin embargo, sí que tiene sentido quedarse en 1 y solamente con 1.
La siguiente fase sería la de definición de la rotación a aplicar. Como se comentaba, no va a tener sentido. Aquí he solicitado una rotación. ¿Y qué me dice la matriz de factor rotado? Como solamente se ha extraído un factor, la solución no se ha podido rotar. Así que por ese lado he pedido algo que no necesitaba, pero tampoco hay trastorno más allá. Siguiente criterio que yo voy a necesitar para decidir el número de factores a extraer. Abro el análisis paralelo y miro cuáles son los ítems que tengo que incluir en el análisis paralelo. Va a ser desde el 1 hasta el 7. Yo los incluyo en este listado de aquí. Solamente voy a necesitar ajustar esta fila de aquí del análisis paralelo, donde yo indico que tengo que ir desde el ítem 1 hasta el ítem 7. En ejecutar, ejecuto todo. Repito que todavía estoy en la fase de definición del número de factores a extraer. Puede llevar un cierto tiempo el realizar el análisis y ya lo tengo. ¿Cómo se lee y cómo se interpreta esto? Este es la capacidad explicativa del factor empírico. Explico de 7 unidades de varianza, explico 4,3. ¿Por qué no todo? Porque todo factor lleva dentro de sí mismo un cierto nivel de error. Ahora bien, esa capacidad explicativa de este factor con ese 4,3 es mejor que la capacidad explicativa que me daría un factor que fuera fruto del puro azar. ¿Tiene sentido quedarme con un factor? Sí. ¿Tiene sentido quedarme con un segundo factor? Ese segundo factor explicaría 0,8, que se situaría por debajo de un factor aleatorio. Así que la lógica es, ¿para qué retener un factor que es peor que lo puramente aleatorio? Así que la teoría me dice, quédate con un factor, el gráfico de sedimentación lo mismo y el análisis paralelo igual. Todos los criterios convergen. Y ahora sí, antes me he adelantado parcialmente, pasaría a decidir el número de... Perdón, no el número, que ya lo he decidido que es 1, sino la rotación a aplicar, que como os decía, no es necesario aplicar ninguna rotación. Mi recomendación en esta situación es que como el análisis paralelo ya ha cumplido su función, puedo cerrar la ventana para evitar que se me vaya agolpando la información en no sé qué ventana de sintaxis. Por tanto, ya he pasado por la fase de determinar la rotación a aplicar. Ahora pasaríamos a la fase de depurar. Queremos que todos los ítems sean claramente asignables a un factor y solamente a un factor. Para ello vamos a ir revisando las cargas factoriales, en este caso al único factor retenido, lo cual me da a que en este caso solamente tenga una tabla de matriz, la matriz que llama factorial. Nota importante, esta no será la matriz a revisar en el caso de que haya rotación. ¿Y qué puedo ver? Que el ítem 1 claramente va a un factor, al único factor. El ítem 2 lo mismo, el ítem 3 igual, el ítem 4 también, el ítem 5 lo mismo, y el 6 y el 7 se van a valorar en valor absoluto, y sí, claramente van a un factor. Luego no hay problema de asignación de ítems a factores. ¿Por qué el ítem sexto y el ítem séptimo presentan cargas negativas? Porque mientras que del ítem 1 al 5 es una medición de nivel de atractivo, esta es una medición de falta percibida de atractivo. Por eso las cargas difieren en signo. ¿Qué más puedo ver si quiero desmenuzar la información? Vemos, por ejemplo, que hay ítems que destacan porque claramente están midiendo muy bien lo que comparten estas preguntas. Me gusta mi aspecto sin ropa. Y hay otros que por contra comparativamente presentan cargas más bajas, como la mayoría de la gente me consideraría guapo. ¿Por qué? Parcialmente aquí se está cruzando un punto de autovaloración, como son el resto de ítems, con un punto de valoración percibida por los demás. Por poder puede haber gente que considere que se sepa atractivo de cara a los demás, pero que sin embargo no se guste a sí mismo. Por tanto, esa persona presentaría un problema diferente, un patrón de respuesta diferente en este ítem cuarto. Entonces, ¿cuál es una de las ventajas del análisis factorial? Que nos permite no solamente ver qué es lo que comparten estas preguntas
y cuántos factores puedo necesitar para dar respuesta a cuántas dimensiones estaba midiendo un cuestionario, sino también nos ofrece luz para ver algunos matices en cómo responden las personas. Esto es interpretativo, es provisional, pero por ejemplo a este nivel podríamos decir, cuidado que no es lo mismo el atractivo autopercibido que el atractivo que uno entiende que los demás le asignan. Cosa que tal vez teóricamente podría ser relevante. O en cualquier caso nos informa de que ese perfil de preguntas llevan en comparación una mayor proporción de error. Entonces ya tendríamos la fase de depuración. Todos los ítems son perfectamente asignables a un factor. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un único factor no hay margen de cargas cruzadas y lo único que necesito revisar es que todas las cargas se sitúan por encima de 0,3 en valor absoluto y así es. Y la última fase sería la de, vamos a verlo en pantalla, interpretación de factores en su contenido y en su sentido y de correlaciones entre factores. Yo tengo un único factor y llega al punto de decir, ¿y estos ítems qué comparten entre ellos? Ya venía la interpretación definida a priori. Esta es una escala de autoestima física, de satisfacción corporal. Ese es lo que, leyéndome los ítems y viendo qué pueden compartir, puedo extraer. Un modo que me puede ayudar a ello es buscar los ítems con carga más elevada, porque esos son los que en mayor medida están midiendo de un modo más puro lo que comparten las preguntas. Y después también se pide una interpretación del sentido del factor. ¿Con qué idea? ¿Esto es un factor de satisfacción corporal o de insatisfacción corporal? El programa lo que es capaz de detectar es una correlación que permite extraer un único factor de aquí. Pero cuando traza una línea, ¿dónde pone la flecha? Le daría relativamente igual, porque no es capaz de darle interpretación, es capaz de ver patrón numérico. Cuando nosotros hacemos la interpretación es ¿cómo está leyendo este factor? El ordenador está leyendo este factor, ¿cómo? Y si ubico los ítems con carga positiva como un factor de autoestima, de satisfacción corporal. ¿Qué ha hecho? Ver que la carga es distinta en estos ítems con respecto a otros ítems. ¿Qué más podemos extraer de esto? Que para un análisis factorial no va a ser necesario recodificar los ítems antes de proceder a él. Hay gente que prefiere hacerlo, pero por ser no es obligatorio. Y con esto daríamos por concluido, entre otras cosas, porque la última de los pasos, el de definir y interpretar la correlación entre factores, ya no es necesario porque con uno solo no va a poder haber correlación entre factores. Y con esto la parte del análisis factorial quedaría hecha. Tenemos base para entender que la escala de autoestima física, tal y como nos planteábamos, es necesario retener, puede venir explicada por un único factor y todos los ítems de un modo satisfactorio y adecuado están evaluando ese factor. Este sería un ejemplo de un análisis factorial para una escala unidimensional, tanto en su propuesta como en su resultado final.